paso la palabra a Carolina. Carolina, por favor. Gracias, Roberto. Muchas gracias al Banco Mundial, bueno, a De Justicia, a todos los que han hecho este esfuerzo, a la Universidad de los Andes y también, bueno, al Centro de Pensamiento donde yo trabajo y que fundé. Me encanta este espacio, en especial porque yo estoy un poco preocupada como con el unanimismo que hay en torno a las acciones en la pandemia. Yo creo que es un poco dañino para la democracia no tener voces críticas y, digamos, un respaldo incuestionado a todas las medidas. Entonces, celebro que haya estos espacios de divulgación y de reflexión. Yo veo muchísima gente conectada, muchos son muy expertos en estos temas de propiedad intelectual y quisiera no insultar su sabiduría, pero yo voy a tratar de hacer unas explicaciones muy básicas también para la gente que no es tan experta y que está apenas llegando al tema, porque creo que es importante también sumar y en las reflexiones democráticas que tenemos que hacer y de exigir cosas a los gobiernos en estos espacios, pues es importante que todos entendamos de qué estamos hablando. Incluso lo más básico de las discusiones que se están dando no son discusiones de expertos, solamente son de expertos, pero las discusiones al fin y al cabo son discusiones democráticas donde todo el mundo tiene que poder entender y tiene que poder participar. Yo lo que voy a contar hoy está plasmado en un documento que hicimos en el Centro de Pensamiento. Ahorita les puedo poner el link a nuestra página web, pero es un documento que se llama Recomendaciones sobre propiedad intelectual en épocas de pandemia. Antes que, digamos, entrar a las recomendaciones, quisiera dar un contexto de por qué estamos hablando de propiedad intelectual y cuál es la relevancia de este tema y algunos términos, por ejemplo, que Jonathan mencionó como licencias obligatorias, etcétera. Lo primero es que más o menos a partir de los años 90, cuando en la organización se crea la Organización Mundial del Comercio y nace un tratado de la Organización Mundial del Comercio que se llama el ACPIC, Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, hubo un cambio en el panorama mundial de medicamentos porque a partir de ese tratado fue obligatorio conceder patentes a los medicamentos. Las patentes, ¿qué son? Las patentes son un derecho, un monopolio que lo otorga el Estado, y esto es una cosa muy rara en los sistemas capitalistas donde lo que queremos y lo que protegemos es la competencia salvaje en el mercado. Entonces, ¿cómo así que el Estado protege un monopolio? ¿Cierto? Eso es como una pregunta extraña. Pero en su momento se decidió que tenía que darse patentes a medicamentos. Muchos países del mundo no otorgaban patentes a los medicamentos porque estimaban que estos son unos bienes meritorios, digamos, son bienes importantes, algunos los consideran hasta bienes públicos que no deberían ser objeto de apropiación y de monopolio por nadie en particular. Pero en la Organización Mundial de Comercio, en las negociaciones allí, que son fascinantes, y si a alguien le interesa, pues puede estudiar esa historia, pero es clarísimo que hubo una gran influencia de la industria farmacéutica para que hubiera estas patentes y fueran obligatorias. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces el dueño de la patente, quien le dan la patente, es el dueño y señor, es el único que puede producir ese bien patentado. ¿A cambio de qué? A cambio de que él, eso es por un tiempo limitado, dura 20 años la patente, que es una regla también que está en ACPIC. Antes había, digamos, plazos variados de lo que duraban las patentes. En este tratado se dijo son 20 años. A cambio de que esa persona, digamos, divulga cómo se hace ese invento, ¿cierto? Es como para que no sea secreto, sino que eso entra al público. Entonces, uno de los criterios de las patentes es que se tiene que conocer exactamente lo que dice, se tiene que describir suficientemente
el invento, en este caso el medicamento, a cambio de 20 años, de manera que cuando se acaben los 20 años, todo el mundo pueda copiar y la receta de cómo se hace ese invento está ahí pública en el registro de la propiedad intelectual. Entonces, esto, digamos, esa simple reglita de un acuerdo internacional cambió completamente el escenario mundial porque modifica las reglas de la competencia en el mercado, en especial de los genéricos. Los medicamentos genéricos son las copias, digamos, de los medicamentos originales, de los primeros que salieron al mercado y que están también examinadas por la agencia sanitaria y tienen la misma calidad, la misma seguridad, la misma eficacia. Entonces, al cambiar este mundo, digamos, y eso coincidió con la pandemia mundial de VIH, donde había medicamentos y se empezaron a inventar los medicamentos para el VIH, fue un poco lo que contó Jonathan, y donde solamente los ricos, los países ricos del mundo podían comprarlo, y la gente rica, además de los países ricos. Hay países ricos, pues, como Estados Unidos, donde no hay seguridad social y solo los ricos de esos países ricos pueden acceder a la salud. Entonces empezó una cosa que se llama el movimiento por el acceso a medicamentos y unas campañas grandes sobre un poco lidiar con esta cosa fuertísima que pasó cuando llegó la Organización Mundial del Comercio y que cambió el panorama y cómo está el mercado de medicamentos y cómo juegan los genéricos. Los genéricos pues son, como todos saben, más baratos, en parte porque son copias, no tienen investigación clínica. Entonces, el argumento un poco de tener esa regla de que las patentes fueran obligatorias para los medicamentos era, bueno, ¿cómo retribuimos la innovación? Y sobre eso voy a volver en un segundito. Se genera todo que es el movimiento por el acceso a los medicamentos y que yo diría que ha tenido como dos oleadas de activismo. La primera oleada que fue muy inicio, muy fuerte y todavía está, o sea, no es que se superponen, pero la primera sí fue mucho más fuerte sobre un poco ver cómo solucionábamos este problema que cuando ya había un medicamento que estaba en el mercado y que tenía una patente, pero que era inasequible, que no se podía comprar, que los países pobres no lo podían pagar. Y hay casos, digamos recientemente, donde ni siquiera los sistemas de salud públicos enormes, de mucha plata, muy fuertes, por ejemplo, como el brasilero, incluso el colombiano, tienen plata suficiente para pagar esos medicamentos para toda la población que lo necesita. Entonces tiene que haber programas de racionamiento, de priorización. En esa primera ola fue donde vino el auge de las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias no son sino una forma muy sofisticada y jurídica de llamar el hecho de que se puedan hacer genéricos a pesar de que haya patente y sin el consentimiento del dueño de la patente. Es decir, en la industria farmacéutica, el laboratorio que tenga la patente, así no dé su permiso, el Estado puede permitir que haya genéricos más baratos. Digamos, esa primera oleada fue mucho en torno a los medicamentos del VIH. Últimamente, más recientemente, ha habido oleadas de licencias obligatorias o intentos de licencias obligatorias para los medicamentos para la hepatitis C, que son medicamentos que curan la hepatitis C hasta que llegaron esos medicamentos. La hepatitis C era una enfermedad crónica sin cura. Entonces, esa es como la última oleada. Colombia ha estado en todas esas oleadas y siempre Colombia lleva casi más de 10 años en un proceso de licencias obligatorias, metida en algún proceso de licencias obligatorias. Nunca se ha emitido, es decir, nunca se ha llegado a que el Estado, digamos, permita que haya estos genéricos, pero sí ha servido para bajar los precios de los medicamentos patentados de manera ostensible.
La segunda oleada, y esto es muy importante, lo de las licencias obligatorias, porque es algo que está ahorita súper de moda con el COVID. Entonces, toda la gente está diciendo, hagamos licencias obligatorias. Esa oleada, además, esas primeras oleadas y los casos que hay hasta ahora de licencias obligatorias son sobre todo basados en los precios altos. Es decir, son unos precios exorbitantes donde pues los estados y la gente y las ONGs que son las que por lo general mueven esto, dicen estos son unos precios impagables, la gente pobre no lo puede pagar y los sistemas de salud de los países de renta baja y media pues no son sostenibles si tienen que pagar esos precios en escenarios de alta cobertura como por ejemplo Chile, Colombia, Brasil, etcétera, donde casi toda la población tiene un seguro público de salud. La segunda oleada, y esto lo explico porque es todo lo que se está hablando ahorita en COVID, tiene que ver con una reivindicación de cómo se hace la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Recuerdan que les dije que el argumento por el cual se pusieron estas patentes y se dan patentes es que la industria y en general el sistema de innovación considera que si no hay esta, digamos, privatización, nadie va a tener incentivos para innovar y para inventar nuevas cosas, entre esos nuevos medicamentos o nuevos dispositivos médicos. Entonces, si yo hago algo, por ejemplo, y todo el mundo lo puede copiar y venderlo, pues yo para qué me esfuerzo, ¿cierto? Esa es como la lógica que hay ahí. Y la industria dice, bueno, nosotros nos esforzamos y tenemos que recuperar de alguna manera esa plata que invertimos en esos esfuerzos y tenemos que además no solo recuperar la plata que invertimos en el esfuerzo para hacer un medicamento que fue exitoso y se puso al mercado, sino que ahí tenemos que meter todos los intentos fallidos de todos los otros medicamentos que estamos ensayando y que nunca resultaron. ¿Cierto? Entonces, la segunda oleada digamos, del activismo y también de la academia, y es tal vez donde yo trabajo más con el centro de pensamiento, tiene que ver con un poco desbaratar ese argumento y reivindicar el rol del Estado en la investigación. Resulta que se está demostrando y cada vez más, e incluso está pasando con, por ejemplo, un medicamento de Gilead, que es el Remdesivir, que es candidato para COVID, como la ciencia básica para hacer ese medicamento, la investigación básica, la hicieron universidades con recursos públicos que da el Estado. Es decir, los grants e incluso en Colombia, pues, digamos, guardadas las proporciones, las becas de conciencia, las convocatorias de conciencias, son las que financian esa investigación. Entonces, un poco ese argumento muy persuasivo de la industria de que esto lo hacen con recursos privados, pues un poco se cae de su peso porque no, esto es también con recursos públicos y es muy paradójico que yo le estoy pagando como Estado para que se haga la investigación de ese medicamento, luego ese medicamento las universidades que lo hicieron con plata pública lo licencian o se lo venden a una industria quien termina de desarrollarlo, y luego también con plata pública le pago el medicamento, porque nosotros en Colombia y en América Latina en general, pues pagamos con dineros públicos esos medicamentos que a la vez fueron inventados con plata pública. Y la gente, un argumento grande que dice la industria es, bueno, puede ser cierto que la investigación básica se hizo con recursos públicos, pero la investigación clínica y como el escalamiento industrial lo hicimos nosotros con nuestra plata. Entonces, pues de este lado decimos, bueno, está bien, entonces muéstreme cuánta plata le costó eso, cuánto vale hacer la investigación clínica. Y sobre eso hay una opacidad gigante, por supuesto, no hay acuerdo ni la industria jamás revela cuánto vale hacer los nuevos medicamentos. Por eso, hoy para COVID hay un llamado enorme de las ONGs, de algunos gobiernos, incluido el gobierno de Costa Rica y los otros que lo están apoyando, de que haya una transparencia sobre
los costos de investigación y desarrollo de todas las tecnologías sanitarias que se están haciendo con COVID, que además se están haciendo en su mayoría con dineros públicos de los estados, en ensayos clínicos auspiciados por la OMS, es decir, es una cosa pública que nos está como cambiando ese modelo, y un poco los que trabajamos en acceso a medicamentos y venimos diciendo todo esto hace tantos años, ahora decimos como, se los dijimos, o sea, si ven por qué decíamos y por qué éramos como esta gente súper molesta, porque bueno, ese es el rol al final de la sociedad civil, pero una gente súper molesta que viene diciendo unas cosas, entonces ahora hay unos grandes llamados. Ese era como el contexto, les voy a pasar rápidamente por las recomendaciones que hicimos desde el centro de pensamiento, desde el centro de pensamiento para la propiedad intelectual. Entonces, lo primero, la primera recomendación grande, eso lo hicimos para, digamos, para Colombia, pero yo creo que aplica a América Latina, es que apoyemos la iniciativa de Costa Rica y exijamos también a nuestros gobiernos que apoyen y estén presentes también en las movidas diplomáticas que están sucediendo en Ginebra y en la OMS sobre este tema. Y tal vez Costa Rica lo que ha propuesto y que se está concretando más es, como lo explicó Jonathan, un pool de patentes, se llama. Entonces, el pool de patentes lo que hace es juntar digamos, la demanda para tener una oferta, para hacer una negociación fuerte con los dueños de la propiedad intelectual y decir, mire, somos toda esta gente que necesitamos esto, negociemos un acuerdo voluntario, o sea, no es el otro que es sin el consentimiento, sino voluntario, que usted como industria quiera hacer con nosotros un acuerdo de manera que pueda reproducirse y copiarse ese invento, y le pagamos una plata, pero negociemos como en condiciones iguales, ¿cierto? Entonces, esa es como una de las iniciativas que está cogiendo bastante fuerza. La segunda cosa que nosotros recomendamos es la suspensión de los efectos de las patentes y otras figuras de propiedad intelectual. Es decir, tanto las patentes como otras figuras de propiedad intelectual que aplican a las tecnologías en salud, por ejemplo, los modelos de utilidad que seguramente cubren, son como una patente un poquito más blandita, digamos, cubren a los ventiladores mecánicos, por ejemplo, y a otros dispositivos médicos. Y hay otra medida que es también muy fuerte que se llama la exclusividad de los datos de prueba. Este es un nombre súper técnico que lo único que indica es que la información de los ensayos clínicos que entregan los productores de medicamentos a las agencias sanitarias para que evalúen el medicamento, esa es una información que nadie más puede usar. Esa es la exclusividad en los datos de prueba. Nadie más quiere usar, e incluso algunos llegan al extremo de decir que esa información es secreta y no se puede circular y las agencias sanitarias no la pueden publicar ni nada. Entonces, nuestro llamado es un poco a suspender esos efectos. En el mundo está como dividido en dos en esta medida, porque ha habido un llamado, y no solo ya de la sociedad civil, sino de los gobiernos incluso, y sobre todo de los congresos de los países, diciendo hagamos licencias obligatorias. Es decir, permitamos que se copien estas tecnologías sin el permiso del dueño de la patente, de manera que pueda haber abastecimiento. Y hay otros países que han dicho no, eso es muy largo, porque las licencias obligatorias tienen unas reglas, pues la experiencia de Colombia, digamos, no ha sido fácil. Ya les contaba que llevamos 10 años en eso y nunca ha habido una licencia obligatoria. El proceso que más se avanzó fue solamente el primer paso, que es la declaratoria de interés público, y eso duró casi 3 años porque es un proceso súper garantista, etcétera, que pues no da tiempo.
Entonces, hay otros países que están siendo más prácticos, por ejemplo, Canadá o Alemania, que han dicho vamos a hacer licencias obligatorias automáticas, es decir, sin proceso ni nada, rapidito, o suspendamos los efectos de las patentes, que es, por ejemplo, lo que está discutiéndose en una ley en Alemania. Hay otra recomendación que sobre esta voy es muy rápida, pero muy técnica, es que de todas maneras así uno use, si haya estas licencias obligatorias, es decir, si se permite el uso de la patente o la copia sin consentimiento del titular, tiene que pagársele una regalía, se llama. O sea, el gobierno tiene que reconocerle al titular y decirle, yo voy a dejar que copien su patente, pero de todas formas le reconozco que quien sea que quiera copiar le tiene que pagar a usted. Y eso, digamos, es un requisito en la norma actual, es un requisito para poder dar el permiso. O sea, para decir que el gobierno diga, listo, yo permito que se copie, en ese acto donde dice permito que se copie, tiene a la vez que decir cuánto se le tiene que pagar. Eso es, por supuesto, bastante controversial y difícil de calcular, además que nunca, jamás se ha ensayado, por lo menos en Colombia, y en América Latina hay algunas experiencias, por supuesto en Brasil y en Ecuador, pero en Colombia jamás. Entonces, nuestra propuesta es que se reconozca que se tiene que pagar porque eso, digamos, es como impajaritable, es incluso constitucional del principio de que no puede haber expropiación sin indemnización, digamos, aunque las licencias obligatorias no son expropiaciones, porque la licencia sigue, digamos, vigente, pero la patente y el titular puede explotar. Pero que no sea un obstáculo esto de la discusión que se generaría en torno a cómo se reconoce el pago al titular de la patente. Hay otro que suspendamos los trámites, digamos, hay varios profesores que estudian mucho, profesor Oscar Lizarazo de la Universidad Nacional, es un geek de cómo están los procesos de concesión de patentes. Efectivamente, hay varios procesos de concesión de patentes ya para los medicamentos que se están estudiando en los ensayos clínicos de la OMS para COVID. Entonces, más bien suspendamos esos procesos de manera que después no tengamos que lidiar pues con todo el problema de una vez concedida la patente. Y tal vez ya para terminar, porque creo que me alargué mucho, voy a decir solo otro, tengo varias más, pero tal vez el otro que es crucial en este momento y es solicitar firmemente a las empresas que publiquen algunos de sus secretos industriales. Resulta que el problema más grande no es las patentes, porque como les expliqué, bueno, es un problema grande, pero las patentes, la información está pública. Es decir, como les dije, es casi el quid pro quo de dar una patente, es decir, bueno, usted me explica en un documento que queda publicado cómo se reproduce ese invento para que todo el mundo lo pueda copiar. Y hay los medicamentos, digamos, casi todos tienen patentes, pero para dispositivos médicos hay muchas cosas que son secretas, son secretos industriales. Es decir, no están publicadas en ninguna parte y la única forma, digamos, de romper ese secreto es hacer ingeniería reversa, que toma mucho tiempo, o es hacer ya casi como un allanamiento, pues, de ir a la empresa y que el gobierno se meta en las oficinas y busque en los computadores los secretos, que pues eso es, digamos, como casi de ficción. Entonces, pero los gobiernos sí pueden persuadir a las empresas de compartir los secretos. Tal vez el caso más interesante que está sucediendo es en Holanda con Roche. Roche es el dueño de unos de los reactivos para hacer las pruebas de COVID. Y Roche, por supuesto, no da abasto para proveerle al mundo entero estos reactivos. Escasean, en Colombia están escaseando los reactivos de Roche, entiendo, y también los de otras empresas. Y en Holanda lo que sucedió es que Roche le dijo a los hospitales y al gobierno holandés, qué pena, yo no les puedo
proveerle el suficiente reactivo. Por favor, raciónelo. Cuando la recomendación es hacer el mayor número de pruebas posibles, ¿cierto? Esa es la recomendación, sobre todo para obtener datos más plausibles, porque los datos que tenemos ahorita están sesgados, son de los más enfermos, pero no sabemos en la población en general. Entonces, la Comisión Europea le dijo a Roche, usted tiene una posición dominante en el mercado y nosotros podemos tomar acciones sobre abuso de posición dominante si usted nos revela ese secreto. Y Roche, digamos, ante esa manera muy persuasiva de actuar, digamos, persuasiva entre comillas, pero es un poco mostrando la fuerza de la autoridad y del Estado, efectivamente reveló el secreto para hacer el dispositivo. Bueno, ya con eso termino. Siento haberme alargado, les dejo por acá el link al documento donde hay algunas otras recomendaciones que hicimos sobre propiedad intelectual. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina.